Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast Endeudados Anónimos. En este podcast nosotros compartimos historias reales de personas que están en deudas, pero en deudas sumamente graves. Todas estas historias han llegado a Elaine Miranda, quien ha trabajado en finanzas personales desde hace ya más de 10 años en su plataforma de Plata con Plática, y ella ha querido compartirla con todos ustedes para que podamos aprender de estas historias. Y yo estoy seguro que más de alguno se va a identificar. Quiero darle la bienvenida nuevamente a mi colega de este podcast, Elaine Miranda. ¿Qué tal, Elaine? Hola, Ricardo. Listísima para una nueva historia, y esta se viene buena y larga. Esta viene con lujo y detalle. Con lujo y detalle, correcto. Y te voy a decir, estas son de las mejores historias porque siento que nos ayudan más a relacionarnos con eso, a sentir más empatía y a decir, yo he hecho eso, yo he sacado con eso, yo tuve tal monto. Entonces no queda como en el aire. Ok, y creo que esa es la idea, pues que se sienta como una de las tantas historias que nosotros conocemos, lo que nos cuentan nuestros amigos cuando están en una deuda de la que no pueden salir, cuando estamos nosotros en una situación porque compramos tal cosa que no debíamos o porque en determinado momento perdimos el control de una deuda. Creo que todo eso apunta a que podamos aprender de estas historias. Así que te doy el honor, Ela, de leerla esta vez. Así que adelante. Buenas noches. Mi nombre es Anónimo. Tengo 26 años y te escribo este correo entre lágrimas y desvelo, estrés. De un momento a otro saqué préstamos, los cuales cancelé, tarjetas de crédito, las cuales he ido cancelando poco a poco, de pasar de deber más de $10,000 a deber un poco más de $6,000. Hace poco tuve una cirugía con el INSS, la cual desniveló mis pagos con las instituciones bancarias, casas comerciales, mi línea telefónica y una microfinanciera. Ayudo a mi mamá y mi abuelo. Ambos tienen enfermedades crónicas y mi abuelo utiliza medicación y pañales que están fuera de cobertura de jubilado. Además, mi esposa tiene sus deudas, no incluidas en mis deudas, y pues tenemos un hijo con autismo, el cual pues depende de ambos, y pues también de cierta forma se ha visto afectado por todo. Me pagan vía nómina a través de Banpro, y pues por la falla de los pagos, ellos se deducen los mínimos de las tarjetas de crédito con ellos, que son 2. Tengo además un préstamo y una tarjeta de crédito con Ficosa, una deuda con Credex, otra con Simán, el Gallo Magallo y Credifácil. El punto es que hace unos meses tuve que tomar una deuda, la cual ascendió hasta los casi $6,000 con una microempresa llamada Credifácil, la cual opera con el nombre de Corporación Financiera S.A. Dicha entidad, a la cual he fallado 2 quincenas, mañana cumplo la tercera, me dice que si en 48 horas no devuelvo el artículo que adquirí, un celular, o no les pago, procederán a la ley y de igual forma llevar el caso a la DIRAC. Hace unos meses atrás tuve un atraso, el cual me llevó a 3 cuotas vencidas, 3 quincenas sin abono, y ahora, por más que trato de mediar con ellos, no acceden, para de mi parte lograr hacer un plan de pagos. Yo traté de sacar un préstamo con Ficosa, donde me ofrecieron pagarme todas las deudas y me hicieron pagarle un seguro a mi tarjeta porque el crédito ya estaba aprobado, y luego me dicen que no. Banpro me niega préstamo para pagar y no quiero hacer una locura con una de esas microfinancieras porque en vez de salir de este umbral de locura me metería a pagar intereses altísimos. Ya no sé qué hacer, dónde recurrir, cómo solucionar mi situación y pues ruego por ayuda porque ya a duras penas estoy viviendo. Es como una vez habíamos hecho la analogía de las enfermedades, cómo uno deja que una enfermedad te crezca y te siga dañando porque no te la atendiste, aunque sabías que tenías que atendértela, y llegaste al punto en el que ya estás casi que en cuidados intensivos, pues, y estás diciendo, mira, ¿cómo hago para salir de esto? Ya cuando estás en esa situación es mucho más difícil, claro. Una de las cosas que me salta a la vista, él dice que sacó un préstamo también en una microfinanciera y después dice que ellos le dijeron, si no devolves el artículo vamos a proceder a la ley, y era un celular. Y dice que sí, la deuda era de $6,000. Yo no entendí muy bien porque no hay celular, no hay ningún celular que cueste más de $1,500, por lo menos que yo sepa ahorita, pues. Si lo compras tal vez en una casa comercial o algo, puede ser que te cueste un poco más. El celular así, un iPhone último modelo o un Samsung último modelo, pero
No sé exactamente por qué $6,000 en deuda por un celular. Y lo otro es que él al final dice, yo no quiero resolver esto con una microfinanciera, ya que los bancos no me quisieron dar el préstamo, pero él parece que a la hora de sacar préstamos para diferentes cosas sí se fue donde las microfinancieras. Sí. Yo noté lo mismísimo que vos. Digo, que bien que se haya dado cuenta que las microfinancieras pueden problemarte más en el caso de las deudas, pero qué lástima que se haya dado cuenta muy tarde. Sí, y de hecho si analizamos la carta que nos manda y el nivel de detalle que nos da, casi que tiene el mismo balance, cuidado y más, o sea, de deudas, con instituciones que cobran intereses más altos, pues las microfinancieras, las casas comerciales, que con la banca, que cobra intereses más bajos. O sea, ahí, por ejemplo, nos cuenta que tiene 2 tarjetas de crédito, que aunque eso es deuda bancaria, al final es la tasa de interés más alta que hay en el banco, o sea, es el producto financiero con la tasa de interés más alta. Pero después de eso habla un préstamo y una tarjeta de crédito con Ficosa. Una deuda con Credex. Credex es una financiera, por lo tanto la tasa de interés anda rondando mínimo 60%. Otra con Simán. Simán, para que sepan, es la institución o la tienda pues que tiene la tarjeta de crédito más alta del mercado, que también es del 60%. O sea, todas las otras andan rondando entre el 45% y el 50%. Después está el Gallo más Gallo, que funciona igual que Credex, y que la siguiente que menciona, que es Credifácil. Entonces, al final, esta persona sí ha recurrido constantemente a las microfinancieras y a las financieras para estarse financiando. Y mira lo que dice ahí, pues pidió un celular. Entonces, pienso 2 cosas con esos 6,000. Creo que tal vez son 6,000 Córdoba. Se me ocurre que podría ir por ahí. Tal vez con un celular pues no de última gama, ¿verdad? Sino tal vez algo que cueste unos 200 y piquito de dólares, porque esto tiene un par de años, entonces por el tipo de cambio me podría sonar eso. O la otra opción es que haya sacado 2 cosas, ¿verdad? Un préstamo y además un artículo. Asumiendo de que quería decir dólares, él pudo haber comprado un celular muchísimo más barato, o un celular usado tal vez, o algo, tomando en cuenta su situación para no tener que enjaranarse con un celular nuevo y así evitarse ese gran gasto, pues. Pero dicho esto, él empieza diciendo de que todo lo estaba controlando bien. Tenía una deuda en $10,000, después la logró bajar a 6,000. O sea, sí parece como que todo estaba en orden. Y ya de pronto, cuando empieza a mencionar a todas estas financieras y microfinancieras y casas comerciales, es que él empieza a decir de que ya la situación se le sale de control. También hay que pensar en, estando endeudado, ¿qué decisiones toma uno? Uno compra muebles, uno compra electrodomésticos, uno decide qué tiene, o sea, cómo tiene uno que restringirse para evitar entrar en ese tipo de deudas cuando uno ya de por sí está endeudado. Sí, y si analizamos las instituciones a quienes de verdad Credix, Simán, el Gallo Magallo, Credifácil, o sea, en Simán y el Gallo Magallo compras muebles, lo que vos acabas de decir, o compras electrodomésticos, o compras cuestiones tecnológicas. Entonces, si vos estás en un proceso de salir de deudas, tenemos que estar enfocados, y es decir, todo dinero que yo tenga, luego de las responsabilidades que tengo que pagar, de las necesidades que tengo que comprar, debería de ir para el pago de deudas. A mí me parece que su afirmación inicial las tenía controladas, ¿verdad? Y logré bajar de 10,000 a 6,000. Es como una autojustificación. O sea, yo no creo que la tengas controlada, porque cuando los préstamos que vos tenés realmente están controlados, una cosita fuera de lo común que te pase, que en este caso fue una cirugía en el INSS, no debería de desnivelarte al nivel que él fue reproduciendo la cantidad de deudas que tenía. Entonces creo que él estaba abonando normal, entre comillas, es decir, podía pagar todos sus préstamos, pero me parece que estaba bien ahorcado, porque en el momento en que tuvo un gasto adicional ya no pudo cubrir, y entonces empezó a pedir más préstamo tras préstamo, y hacemos una bola de nieve gigante. Yo sé que muchos pensamos que una solución buena para salir de deuda o para pagar un préstamo es pidiendo otra, pero yo siempre digo, eso es como cavar un hoyo para tapar otro, ¿sabes? Tengo este hoyo aquí abierto, me voy a ir al lado en la arena, voy a cavar otro y lo voy a tapar, y cada hoyo que vos vas cavando realmente es más grande. Entonces con la deuda es igual. ¿Y por qué las deudas cada vez van más altas? Bueno, porque cuando vos abrís un préstamo, digamos que lo abrís por $1,000, suponete, perfecto, pero ahí van intereses. Entonces el día de mañana que vos querrás pagar, vos ya no vas a pagar 1,000, tenés que pagar, suponete, 1,200. Entonces el segundo hoyo que vos vas a abrir ya va por 1,200, y cuando después ya no podés pagar y querés abrir un tercero, ya no van a ser 1,200. Entonces eso de que sacar un préstamo para salir de otro préstamo es una buena idea es falso. Normalmente terminamos hundiéndonos más, a menos que estemos ya en el punto en el que tomamos
ya un nivel de certeza y de confianza sobre nuestro consumo, que ya nos sentamos a hacer un presupuesto, que ya vimos de dónde vamos a reducir gastos, que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para pagar esa deuda a tiempo y sobre todo para no continuar consumiendo de la manera que hemos venido consumiendo y que nos llevó a endeudarnos en primer lugar. Porque entonces no estaríamos atacando la raíz del problema, que es lo que nos llevó a estar ahí. Porque, o sea, creo que también cabe decirlo. Pues, o sea, si uno quiere salir de deudas, si uno ya llegó a un punto en el que está bien endeudado, uno tiene que saber de que hay un comportamiento que te llevó ahí y que ese comportamiento, además de abonar tu deuda, tiene que detenerse. O sea, tenés que dejar de consumir como estabas consumiendo, tenés que dejar de comprar las cosas que estabas comprando o evitar comprar más. Y creo que en este caso, obviamente, no quiero ser injusto, pues si esta persona tuvo una operación, si está cuidando de sus abuelitos, son un montón de gastos que no dependían de él, pues, o sea, que le cayeron y que los asumió y es admirable también, pues, que pueda asumir el cuidado de otras personas, pero creo que si no hubiese tenido el comportamiento que tenía de endeudarse, probablemente todos esos gastos no le hubiesen creado los problemas también o complicado más aún los problemas a como los tiene ahora. Entonces, dicho eso, la solución para ir saliendo de eso, Ela, ya que el banco no le puede dar los financiamientos, no puede hacer la consolidación de deuda y no quiere entrar en una microfinanciera. Sentarse a la base de todo, a la base de tu consumo, sentarte a hacer un presupuesto, que yo intuyo que eso es algo que esta persona ha estado evitando, porque si te fijas, ha estado sacando préstamo tras préstamo y de nuevo ha estado tratando, o sea, su solución para salir de deuda ha sido con más deuda. Siento que ha llegado a un punto en el que tiene que hacer un alto y decir, ok, esto no me funciona, más deudas no me sacan de deudas, entonces hay que regresar a la base y ver eso, pues, de dónde vas a tener que recortar y probablemente ya su récord esté tan dañado que nadie le va a querer hacer un préstamo. Yo creo que aunque fuera, sinceramente, a una microfinanciera, probablemente ni siquiera la microfinanciera le pagaría. Entonces, a veces llegamos a casos tan extremos en los que por más que haces un presupuesto y por más que te comprometes con vos mismo y con tu familia a reducir gastos, no vas a tener suficiente flujo para abonarle a todas las deudas al mismo tiempo y vas a tener que elegir. Y la gente dice, se me va a dañar mi récord, tu récord ya está dañado y vas a tener que salir de todas las deudas. Eso ni siquiera lo dudé, pero por algún lugar tenés que comenzar. Uno lo que tiene que hacer es, si ya está en problema, evitar primero que todo, meterte en más problemas. Así y ya, como decís vos, ir solucionando o ir amortiguando el daño que hacen los problemas actuales. Ela, creo que podemos por lo menos dejarlo ahí por el momento con esta historia. Va a haber obviamente muchas más cartas que vamos a estar leyendo. Me gustaría que la gente supiera dónde encontrarte, dónde encontrar tu plataforma. Algo que necesitamos aclarar, todas estas personas le han escrito el AINE y el AINE les contesta y las personas no son clientes del AINE, o sea, no es como que el AINE les cobra por darles asesoría, o sea, estas son personas que le escriben al AINE todos los días y el AINE se toma el tiempo de contestarle a todas. ¿Cómo te pueden localizar? Me pueden encontrar en plataconplatica.com, es la plataforma principal, y en redes como @plataconplatica, tanto en Facebook como en Instagram. Y si ustedes tienen una historia que les gustaría compartir, recuerden que todo lo hacemos 100% anónimo, así como compartimos esta carta ahorita. De hecho, Ricardo también la recibe de manera anónima, la única que está viendo las cartas como tal soy yo. Y me pueden mandar su historia, sus testimonios, algo que les gustaría que compartiéramos a mi correo, que es elaine@plataconplatica.com. Exacto. Y si acaso tienen algún tipo de desconfianza, pueden enviarlo desde alguna cuenta anónima. No hay ningún problema. Pues, o sea, creo que ahí nos curamos en salud. Pero dicho esto, Ela, gracias por acompañarme nuevamente. Queremos invitarles a todos ustedes a compartir este podcast y a estar pendientes del próximo capítulo con otra historia más de los endeudados anónimos. Que la pasen muy bien. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.